Bueno, yo qué bonitas experiencias. La verdad es que conozco muy de cerca la experiencia del TEI. También colaboramos en el grupo de trabajo de la universidad implantando esta. La verdad es que es una experiencia muy bonita. Tiene efectos secundarios, además. Los chavales no pintan por las paredes en los institutos, se sienten parte de... O sea, tiene unos efectos encima secundarios fantásticos. Es una cosa tremenda. Yo voy a hablar desde otro punto de vista. Voy a hablar desde el punto de vista de la intervención. Nosotros, desde la asociación, lo que intervenimos es directamente con las personas que sufren o que han sufrido el acoso. Y lo que voy a hacer es un poco un acto de contrición, ¿no? Un poco volcar un poco lo que he podido destilar durante estos años que llevamos ayudando a las personas. Y yo le llamo palancas de intervención, esos pequeños puntos que nos pueden ayudar mucho a resolver problemas relacionados con el acoso, con el abuso, con la desigualdad entre iguales. Le llamo palancas porque con un poco esfuerzo creo que dan grandes resultados y es un poco lo que estoy diciendo, es un poco recoger, sintetizar todo lo que he ido viviendo durante este tiempo asesorando casos directos. La primera palanca es, para mí, el acoso escolar existe. Ya está bien a las dos, aquí aguantando todo el Congreso, lo que hay por delante, y ahora viene a decirme Javier que el acoso existe. Vaya, ¿no? Pues sí, realmente todos lo sabemos, es una cosa obvia, pero la primera dificultad que tenemos a la hora de intervenir, la primera gran dificultad, es que se acepte que el acoso está ahí, que se acepte que el acoso existe. Encontramos negaciones a todos los niveles, de profesores, de orientadores, de instituciones. Cuesta mucho decir, sí, aquí hay un caso de acoso. Cuesta muchísimo. Los casos que nos llegan a nosotros son casos que, digamos, el mecanismo normal de hablar con el tutor y tal, que muchas veces ya se ha solucionado, pues no ha sucedido así. Entonces nos llegan ya casos de alguna manera resistentes. Entonces, lo primero, demostrar lo evidente. Eso es uno de nuestros grandes retos. Y a veces hay argumentos tan peregrinos. Un profesor nos decía, un caso, rotura de materiales, pérdida de materiales escolares, ansiedad, los domingos por la tarde ya estaba malísimo, en fin, acoso, vamos, ¿no? Y decía el profesor, no es acoso porque no moja la cama. Bueno, claro, mojar la cama es un mecanismo de regresión. Ante un problema, una tensión exagerada, pues adoptas posturas regresivas como un mecanismo de defensa, pero es que no es obligatorio tampoco. No tiene que tener todo lo que está en el manual, ¿no? Por ejemplo, es importante darle cuerpo de naturaleza y de que exista, ¿no? Porque tiene consecuencias muy graves. El caso que ha comentado antes Andrés, por ejemplo, el caso de Mónica. Mónica denunció, la chica de Ciudad Real que se suicidó en diciembre, denunció su situación, denunció lo que le estaba pasando y se le dijo, pues no es acoso. De alguna manera, entre todos le dieron un empujoncito a tomar la decisión que tomó. No se le reconocía su problema. Llámale acoso, llámale lo que quieras, pero esa chica estaba sufriendo. Cuando una persona cuenta que está sufriendo acoso, tened presente que lleva meses, si no años, sufriéndolo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre es escucharlo y acogerlo con los brazos, con las orejas, con el corazón, porque esa persona está sufriendo y lleva sufriendo mucho tiempo. Entonces, el acoso existe y solo cuando reconocemos que el acoso existe, entonces podemos empezar a hablar de las soluciones. Si no reconocemos el problema, no podremos solucionarlo. Lo primero es aceptarlo. Hay acoso y a partir de ahí lo podemos mejorar. La segunda idea poderosa. El que lo sufre no es el problema. El problema son los otros. Que si una persona sea tímida,
que una persona no le guste el fútbol, que una persona sea sensible, muchas veces nos dicen, bueno, es que fulanito juega solo, es que no tiene amigos. Se confunde, es lo que nosotros llamamos errores de atribución. Nos equivocamos, confundimos las consecuencias con las causas. Nos pensamos que porque está aislado y tal, por eso sufre el acoso. Y es al contrario. Una persona que sufre acoso reiterado tiene dificultades de relación porque la presión lo aíslan. Uno de los objetivos del acoso siempre es dejar sola a la persona y a la víctima. Y la soledad es uno de los grandes dolores de las personas que sufren el acoso. Entonces, confundimos que sea así con una causa y es una consecuencia. Probablemente esa persona, como pasa muchas veces, se cambia de centro y es una persona normal y se puede reintegrar. Depende del tiempo que lleve sufriendo el acoso continuado. Ya digo que el tiempo juega mucho en nuestra contra. Entonces, confundimos muchas veces la atribución, nos confundimos las consecuencias con las causas. ¿Y qué sucede con eso? Bueno, con eso lo que estamos haciendo es victimizar. Muchas veces en la actuación de los profesores, de los orientadores en el centro, acabamos culpabilizando más a la víctima. Cargamos sobre ella, no, es que tiene que ir al psicólogo para que coja habilidades sociales, para que gane amigos. Si es que hay 4 o 5 que le están boicoteando con cada persona que se acerca. ¿Qué quieres hacer? ¿Por qué le victimizas más? ¿Por qué le haces responsable a él de un problema que no es suyo? Es fundamental tenerlo esto. El acoso existe y tenemos que saberlo diagnosticar bien, porque si no, la orientación y el tratamiento que vamos a hacer va a ser erróneo. Va a ser erróneo. Si pensamos que la cosa porque es tímido y lo enviamos al psicólogo, es erróneo. No le estamos ayudando, le estamos cargando todavía más. Tú eres el bicho raro. Y para colmo, tenemos ahora la victimización oficial. Tenemos la futura ley que nos van a aprobar, que la disposición adicional 21ª oficializa la victimización. Dice que las administraciones educativas asegurarán la escolarización inmediata de las alumnas o alumnos que se vean afectados por cambios de centro derivados de actos de violencia de género o de acoso escolar. O sea que si te hacen acoso y estás sufriendo acoso, te van a cambiar de centro rápidamente y sin problemas. Estamos victimizando otra vez. ¿Quién es el que tiene el problema? ¿El que lo sufre? ¿El que lo hace? ¿Por qué si a mí me acosan me tengo que ir a otro sitio? ¿Por qué si soy víctima tengo que sufrir para dejar de sufrir? Y ahora oficialmente nos lo van a reconocer. O sea, tendrás todas las papeletas por si sufres que te lleven a otro sitio, encima. Y el que ha acosado o los que acosan se quedan en su dominio diciendo, ¿qué estoy aprendiendo, ¿no? ¿Qué mensaje me estoy llevando de la escuela? Puedo pisar a los demás se van, yo hago lo que quiero, nadie me dice nada. Erróneo. Estamos trabajando sobre la victimización de la víctima. Hay que cortarlo. La persona que lo sufre no es el culpable. Tenemos que reinvertir esa dinámica. Y también institucionalmente hay que modificar otras cosas. Por ejemplo, antes ha hablado Andrés, ha dicho un montón de estadísticas que son muy importantes para saber cuál es la realidad exacta social de lo que está pasando. ¿Os habéis fijado de cuándo eran esos resultados? El Defensor del Pueblo 2006, el siguiente el informe Cisneros 2007. Estamos en el 2013. ¿Qué ha pasado? Ha desaparecido el acoso, ya no existe, ya no se estudia, ya con esos estudios lo tenemos para toda la vida. ¿Ha aumentado el acoso? ¿Ha disminuido? ¿Hay otras causas dignas de tener en cuenta? Probablemente ha aumentado, probablemente se hayan hecho investigaciones y no sé por qué no sabemos cómo está el acoso en la actualidad. Pero sí que sabemos que si te acosan te van a enviar a otro centro rapidito. Otra palanca. El acoso no hace mejor a nadie. Yo no he visto nunca en ningún manual, en ningún tratado médico ni científico que el acoso ayude a desarrollarse a las personas.
ningún psiquiatra ni infantil, ni ningún pediatra, ni ningún psicólogo te recomiendan, pues mira, 2 raciones de acoso al día, 15 minutos por la mañana y 15 cuando salgas del colegio, y te vas a hacer una persona fantásticamente buena y te vas a desarrollar. Es inconcebible, no es recetable, no hace mejor a nadie, pero en cambio un montón de profesores, de maestros nos dicen, es que ya le va bien, es que se tiene que espabilar, es que tiene que aprender a defenderse, es que está muy enmadrado. Y probablemente tengan razón, probablemente ese chico pues tendrá unas características especiales, pero ¿qué hacemos? ¿Lo tiramos a los leones o le damos recursos, trabajamos con él la asertividad, le desarrollamos su autoestima, provocamos situaciones de grupo en las que pueda repartirse y recoger un papel protagonista? ¿Qué hacemos? ¿Eso lo soltamos a los leones? Muchos profesores lo sueltan a los leones y esos chavales no tienen recursos y acaban siendo devorados por los leones. Entonces, aunque es también una obviedad, el acoso no hace mejor a nadie, no es recomendable para la salud, para nada. La cuarta es el acoso se da donde se permite. Sí, el acoso cuando hay un centro que dice, bueno, pues que te llega una consulta que están acosando, que tal y cual, es una señal de que ahí está pasando alguna cosa. Algo no funciona en ese centro. Y entonces se pueden poner las medidas de solución en el caso concreto de ese chaval o de los acosadores, pero hay que hacer una intervención más profunda, porque algo en ese centro educativo, algo en esa organización no funciona bien. Ya hemos dicho que el acoso tarda meses en salir a la luz. Pues ha habido meses en los que no nos hemos estado enterando de que ahí se está atropellando a una persona. Es importante y podemos intervenir a nivel de esa persona, pero tenemos que intervenir obligatoriamente a nivel de centro, porque la prevención está ahí. Ese caso que tenemos lo tenemos que solucionar, pero tenemos que prevenir para que no vuelva a pasar. Y algo en la organización está favoreciendo que eso pase. Por nuestra experiencia lamentable, hay centros que tienen nombre y tienen nombre en toda España, son centros de ámbito nacional, que nos llegan casos de todas las partes de España, del mismo centro. Están permitiéndolo en el ideario, en el mismo ideario suyo, de alguna manera, cuando hay un acoso, hacen lo que la LOE, envíalo rápido a donde sea, fuera el acoso. ¿Y qué pasa? A los meses tenemos otra consulta, al año tenemos otra consulta, se reitera, se realimenta. Nos dan mucho trabajo esos centros. Y ellos piensan que, claro, que se van limpiando el acoso, pero no es cierto. Se va proliferando continuamente. Entonces el acoso se da donde se permite. Tenemos que tener mecanismos para gestionarlo y evitar que vuelva a suceder. El acoso no es cosa de 2 ni de 3. El acoso no es el problema de la persona que lo sufre, o las personas que lo hacen, ni siquiera de las personas que lo ven. No es solamente de esos. Como hemos dicho ahora, es un problema global, un problema de toda la organización. Y no solamente de la organización, es un problema de toda la sociedad, de todos nosotros, nos afecta a todos. Nosotros en la asociación le llamamos, en el reportaje le llamaban la cadena de silencio. Creo que se han inspirado un poco en nuestra campaña. Nosotros llamamos la cadena del miedo y lo representamos así, ¿no? Nosotros entendemos que el acoso es miedo en expansión. Y entonces todas las personas que están implicadas, que evidentemente somos todos, el miedo empieza en la víctima, el miedo más poderoso, el miedo más duro, el miedo más cruel, el miedo de decir, ¿qué me va a pasar hoy? ¿Podré llegar intacto a casa? ¿Por qué me pasa a mí esto? En fin, todo ese sufrimiento acumulado que tiene la víctima. Ese miedo también es el que sufren o tienen también los acosadores. Pues dice, hombre, ¿cómo no voy a estar yo haciendo lo que este me dice? ¿Cómo me va a quedar como un gallina? ¿No? Pues si hay que machacar a alguien, pues se le machaca, para no quedar mal con los demás. Es el miedo que tienen los testigos. Uy, que no me pase a mí y tal, mejor que le pase a otro, ¿no? Es el miedo que tienen las familias.
de poner límites, de actuar, ¿no? Como dicen muchas familias de acosadores, dicen, uy, mi hijo algo le habrán hecho, ¿no? Si ha hecho eso es que algo le han hecho, ¿no? Esa incapacidad de asumir esas cosas que pueden pasar, esa capacidad de poner límites. O los profesores también, el miedo de que no es para tanto, como hemos dicho, hay que espabilarse, ¿no? Tiene que espabilarse, en fin, ese también es un miedo, decir, ¿qué hago yo ahora ante un caso de acoso? También tenemos consultas de profesores, la verdad es que las menos, nos gustaría que fuesen muchas más, pero dices, que mira, me pasa esto y no sé qué hacer. Bueno, pum, trabajamos esto, lo otro, pues intenta por aquí, por allá, porque lo importante de un caso de acoso es trabajarlo sistémicamente desde todos lados, la familia, los profesores, el mismo chaval, los acosadores. Siempre es una oportunidad el acoso de mejorar, incluso también para el acosador. Es importante que ese tenga la oportunidad de cambiar su actitud y de reconocer otros valores distintos. Los directores de los centros, uy, claro, no, aquí en este centro aquí no hay acoso, aquí de ninguna manera, se esfuerzan una y otra vez en que allí no ha pasado nada. Gravísimo error, porque los padres saben perfectamente lo que pasa en las aulas y saben que si hay un acoso y no se soluciona, la imagen del centro es la que se daña, no al ocultarlo, sino precisamente al no solucionarlo. Las instituciones, las sentencias que hemos comentado, que ha comentado antes Andrés, ahí están, se pueden pedir responsabilidades, se aplican los protocolos muchas veces con la sana intención de demostrar de que no hay acoso, dejando a la víctima otra vez desamparada y victimizada, de nuevo. Y la sociedad, donde estamos todos nosotros, con nuestros valores, nuestra hipocresía, ¿no? Decir, bueno, siempre ha existido, esto no es para tanto, esto es que se le da mucha importancia, y ahí están, todo esto es lo que es la cadena del miedo, en la que estamos todos implicados. Por eso nuestro mensaje es bastante claro. Rompe la cadena, estés donde estés. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención.